Hoy vamos a hablar del sistema de membranas o endomembranas, compartimentos intracelulares, síntesis, clasificación y transporte de proteínas. Todo esto en realidad lo vamos a ver en dos clases consecutivas. Para empezar, me gustaría que volviéramos a pensar en los dos tipos celulares que conocemos, procariontes y eucariontes. ¿Y qué diferencias saltan entre estas dos células? La primera es ausencia o presencia de núcleo y la segunda es ausencia o presencia de endomembranas, es decir, de la posibilidad de formar compartimentos intracelulares donde van a ocurrir distintos procesos celulares. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se van a transportar intracelularmente las proteínas. Piensen que en las células hay entre 5.000 y 10.000 proteínas diferentes. Esto sería un caos si no supieran o si no hubiera mecanismos para poder determinar a dónde van cada una de estas proteínas. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan? Bueno, una de las estrategias es la conformación de multiproteínas, es decir, complejos con varias proteínas distintas que dependiendo de si están juntas o alguna de ellas no están, el complejo sería activo o no. Y la compartimentalización. Esta es la segunda estrategia que surge ahora en los eucariontes. O sea, los procariontes, como carecen de endomembranas, la estrategia mayoritaria que usan es la de multiproteínas. En cambio, en el eucarionte van a existir las dos estrategias. Entonces, las endomembranas lo que permiten, decíamos, es la compartimentalización y como se ve en este diagrama, es una mejor organización, el proveer compartimentos discretos en los cuales se lleven a cabo actividades celulares específicos. Entonces, cada una de las proteínas de estas 10.000 o 5.000 proteínas que están en la célula van a estar ubicadas en dos lugares o en la membrana, como ustedes ya vieron en la clase de estructura de membrana, conformando la membrana celular, es decir, ya sea integrales de la membrana o periféricas a la misma, o pueden ser que estén en ese compartimento acuoso de de las distintas organelas. Y como dijimos hace un minuto, esta organización interna de compartimentalizar requiere una clasificación y una elección apropiada de las proteínas desde un donor o de un lugar de síntesis hacia un destino específico. El primer evento clasificatorio se da o tiene lugar durante la síntesis y el crecimiento de las proteínas, que es siempre en los ribosomas del citosol. Es decir, siempre la síntesis de proteína comienza en los polirribosomas citosólicos. Y es allí donde va a comenzar a adquirir características esa proteína naciente con señales específicas que hagan que esta proteína vaya a distintos destinos. ¿Cuáles son los destinos? Bueno, son tres caminos posibles que puede tomar. Una es que la proteína, como decimos, que se comienza a sintetizar en los polirribosomas del citosol o del citoplasma en realidad, vayan hacia el retículo endoplásmico rugoso. Vamos a ver después este camino particularmente cómo es. Otro camino es que vayan a mitocondrias, cloroplastos o peroxisomas. Estos van a tener señales distintas al de las proteínas que van a ir al retículo endoplásmico rugoso. Y el tercer camino posible es el ingresar al núcleo. Aquí es otro tipo de señal también de las proteínas. Las señales, por ejemplo, de las proteínas que van a ir tanto al RER como a las mitocondrias, cloroplastos o peroxisomas van a estar en los extremos de la proteína, o en el amino terminal o en el carboxilo terminal. En cambio, los que van a ir al núcleo, ya les adelanto que van a ser señales que están dentro de la proteína, internas a la proteína. Muy bien. Respecto del camino al retículo endoplásmico rugoso, esas proteínas, como decíamos, van a tener que tener una secuencia señal que va a estar en el amino terminal. Va a haber una partícula que va a reconocer esta señal. Y luego, sobre la membrana del retículo endoplásmico, va a haber un receptor para esta
partícula de reconocimiento de señal. Todo este camino lo vamos a ver muy bien en la próxima clase a nivel molecular. ¿Qué otras cosas suceden en estas proteínas? Cuando la proteína entra al retículo endoplasmático rugoso, es allí donde se va a provocar o producir la primera glucosilación. Luego va a pasar a Golgi y allí van a seguir habiendo modificaciones, tanto sea por agregados de glucosas o metilaciones, etc. O sea, la proteína va a seguir modificándose y se va a empaquetar también en Golgi. ¿Para qué? Para poder, por medio de vesículas, ser secretadas. Y las maneras de secretarse van a ser o constitutivas, es decir, constantemente esa célula va a estar secretando ese tipo de proteína, o regulada, es decir, que va a necesitar una señal externa o interna de la célula para que esas proteínas que están en las vesículas de Golgi puedan ser liberadas al exterior. Entonces, como conceptos generales, además, ya sea, además de este camino que lo vamos a ver muy bien, como les digo, en la clase que viene, como conceptos generales, piensen que desde el retículo endoplásmico hacia Golgi vamos a tener vesículas que están transportando las proteínas. Entre las distintas cisternas de Golgi también, y desde Golgi hacia la superficie celular o hacia la membrana celular también. Es decir, que hay un tráfico de vesículas constantes que van a tener que estar entonces generándose en unas membranas y a partir de algunas membranas, como por ejemplo de alguna cisterna del retículo endoplásmico rugoso, y viajar para después fusionarse a alguna de las cisternas de Golgi, a las primeras cisternas de Golgi, que si por ahí recuerdan eran las cisternas cis, ya lo vamos a ver más adelante también. Entonces, necesitamos saber cómo es eso de brotar, que se broten las vesículas desde una membrana y que se vuelvan a fusionar en otra membrana. Y en estos caminos, estas vesículas van a tener distintos recubrimientos para poder de alguna manera clasificar qué están llevando esas vesículas. Las vesículas que llevan proteínas desde el RER al Golgi van a tener un recubrimiento particular. En cambio, las que van a ir desde Golgi hasta la membrana van a tener otros. Es decir, entre todo este tránsito de vesículas tiene que haber identificaciones de hacia dónde van las vesículas. Todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, ¿cómo está conformado este sistema de endomembranas? Bueno, algunas de las partes ya las dijimos. Retículo endoplasmático, liso y rugoso, sistema de Golgi, vesículas, lisosomas, peroxisomas y todas las membranas que interconecten a estas estructuras. ¿Qué no forma parte del sistema de endomembranas aún teniendo membranas dentro de la célula? Las mitocondrias y los cloroplastos. Estas son organelas que están rodeadas por membrana, igual que las que mencionamos anteriormente, pero que no pertenecen a este sistema de endomembranas. Recuerden que tanto mitocondrias como cloroplastos devienen de antecesores procariontes que fueron incorporados a un eucarionte primitivo. Esto repasen entonces la teoría de la endosimbiosis. Y cuando dijimos recién cómo estaba conformado el sistema de endomembranas, al final dijimos que además incluimos en este sistema todas las membranas que interconecten a estas organelas. Muy bien, de esta manera entonces, no solo las membranas van a estar conectadas, sino también los espacios que estas membranas estén delimitando. Es decir, que va a haber una continuidad de membrana y una continuidad de espacios. Fíjense, en el gráfico A hay una cisterna donora donde está brotando una vesícula y en azul un cargo, o sea, algo que lleve adentro. En este caso, una proteína, por ejemplo. Y esa vesícula tiene que ir hacia y fusionarse a otra membrana, ¿sí? Entonces va a haber una continuidad de membranas, pero también una continuidad respecto de lo que está dentro de esas membranas. Y en el gráfico B, lo que se ve muy claramente es que todo lo que está pintado en naranja son los espacios, los lúmenes, las luces de
la envoltura nuclear. Acuérdense que la envoltura nuclear tiene una membrana interna y una membrana externa, y entonces hay un espacio entre ellas dos. Ese espacio es una luz o un lumen y se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. Ahí se ve que es rugoso, pues se ven los puntitos verdes que corresponderían a los ribosomas. Y se continúa con vesículas que van a formar Golgi, el aparato de Golgi, y se continúa con vesículas que van a ser secretorias, ¿sí? O con lisosomas, depende del camino que estas vesículas tomen. Entonces, hay un transporte de vesículas desde membranas donoras a membranas receptoras o de destino. Y para todo esto tengo que ver brotación y fusión de membranas. Ahora, estas distintas organelas están en todas las células eucariontes, pero en distintas proporciones, porque eso va a depender del tipo de célula y del metabolismo que esta célula requiera. Entonces, vamos a hablar de algunas de las membranas que participan del sistema de endomembranas. Por ejemplo, fíjense, tenemos una célula que es la célula del hepatocito. La célula del hepatocito es una célula del hígado. El hígado es un órgano que activamente metaboliza lípidos. Entonces, fíjense que está muy desarrollado el retículo endoplasmático liso. Pero también secreta y produce muchas proteínas. Entonces también de secreción también va a tener muy desarrollado el retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, una célula pancreática exócrina, las células del páncreas son aquellas que están sintetizando moléculas u hormonas que regulan la glucosa en sangre, ¿sí? Pero son proteínas. Entonces, está muy abocada justamente a la secreción de proteínas. Fíjense que el retículo endoplasmático rugoso está mucho más desarrollado, 60% de desarrollo de esta organela. En Golgi, como ven, está desarrollada en ambos tipos celulares. Bueno, voy a saltear la membrana plasmática, los lisosomas y peroxisomas porque en algunas de estas células no estuvo determinada. Y respecto a las mitocondrias, es para marcarles nada más que si bien no forman parte del sistema de endomembranas, ya lo vamos a ver cuando veamos mitocondrias, estas son productoras de la energía y en las células donde hay altos metabolismos tiene que haber un alto número también de mitocondrias para poder tener energía y muchas veces las crestas de esas mitocondrias, que es donde sucede la respiración celular, van a tener cambios morfológicos. Cuanto estas crestas sean más alargadas y haya mayor número de crestas, quiere decir que esas mitocondrias tienen más actividad. En este caso particular, tanto el hepatocito como la célula pancreática son células metabólicamente muy activas, por eso los números de mitocondrias son altos en ambos. Muy bien, vamos a volver entonces al sistema de endomembranas y de la primera organela que vamos a hablar es del retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso. ¿Cómo está formado el retículo endoplasmático? Por una red de túbulos y cisternas membranosas que están, como vimos anteriormente, intercomunicadas entre sí. Constituyen entonces un sistema que es continuo y que se extiende desde la membrana nuclear, como lo vimos en el esquema anterior, a través de todo el citoplasma, ¿sí? Y va a terminar conectándose con Golgi. Entonces, lo que vemos allí son fotografías sobre la izquierda de fluorescencia del retículo endoplásmico, en ese caso es rugoso, lo vemos con dos magnificaciones diferentes. En la menor magnificación vemos que ocupa casi todo el citoplasma y en la mayor vemos que es una red continua. ¿Sí? El de la derecha es una microscopía electrónica de transmisión y en este caso es del retículo endoplásmico liso. ¿Qué diferencia tiene? Lo vamos a ver más adelante, pero ya salta a la vista que acá las cisternas no son alargadas y planas, sino que son más bien redondeadas. Esto está diciendo que es el retículo endoplasmático liso. Entonces, diferencias entre estos dos retículos. El liso
no tiene ribosomas, por eso se llama liso, y participa mayormente del metabolismo de lípidos. El endoplasmático, rugoso o granular, tiene esa apariencia de granular o de rugoso porque tiene los ribosomas asociados a la membrana y estos ribosomas están adheridos mediante proteínas que se llaman riboforinas. ¿Sí? En el microscopio electrónico de transmisión, como vemos en esta microfotografía, vemos cisternas alargadas, bien tubulares, lo marca la flecha azul, que es parte del retículo endoplásmico rugoso, y es granular o rugoso porque fíjense que hay densidades pequeñitas a lo largo de estas cisternas que están describiendo justamente a los ribosomas. Lo que se ve además redondo, bien oscuro, es el nucleolo dentro del núcleo. ¿Sí? Vamos a ver, nuevamente aquí tenemos microfotografías electrónicas de transmisión, abajo, ahora la analizamos un poco más, y arriba una deflorescencia como les mostré anteriormente. Fíjense bien cómo se ve que es una red de membranas. Y en el de abajo, en el B, se ve en la microscopía de transmisión, muy bien en este caso, los ribosomas asociados a esas cisternas y se ven bien oscuros, bien electrón densos. Ustedes ya vieron microscopía electrónica de transmisión y saben que se usan metales para justamente contrastar a las distintas estructuras. ¿Sí? Estos ribosomas son muy electrón densos entonces. En esta próxima tenemos sobre la izquierda otra vez túbulos y cisternas del retículo endoplásmico rugoso, que se ven bien los ribosomas, una doble membrana que está delimitando un núcleo, o sea, es la envoltura nuclear. Está marcada ahí y si miran con atención, en algún lugar dice NP y eso es un poro nuclear, es donde estas dos envolturas parecieran juntarse, formando los poros nucleares. Lo que se ve dentro del núcleo también se ve distintas densidades y eso corresponde a la cromatina en distintos estados de organización, de heterocromatina o de eucromatina. ¿Qué tenemos sobre la derecha? Que hasta ahora no lo habíamos visto. Algo que se llama criofractura. Esto es una técnica que se utiliza especialmente cuando uno quiere ver membranas celulares. ¿Y cómo es esta técnica? Bueno, consiste en congelar, por eso crío, congelar a las células y luego fracturarlas, golpearlas, ¿sí? Se congelan muy rápidamente en una muestra de nitrógeno líquido que está a menos 195 grados o 196 grados. Y luego se fractura o se corta siempre a estas bajas temperaturas usando, por ejemplo, una cuchilla de diamante. Luego se va a metalizar para ver esa superficie que se quebró y después se va a observar al microscopio electrónico de transmisión. Esto es criofractura. Entonces fíjense que se ven las cisternas del RER y se ven esos puntos que son los ribosomas. Ahora vamos a ver entonces por comparación cómo es el retículo endoplasmático liso. Ya dijimos que también es una red de túbulos interconectados y vesículas que no tienen ribosomas en su superficie. Lo vamos a ver muy desarrollado en algunos tipos celulares. ¿Se acuerdan que vimos células hepáticas? Bueno, también en las musculares, porque otra de las características del retículo endoplásmico liso, es que no solo participa del metabolismo lipídico, sino que también es reservorio de calcio. Y en las células musculares es muy importante que haya calcio. Entonces, ¿dónde lo hemos desarrollado? En células hepáticas, en células musculares y fíjense, en células secretoras de hormonas esteroideas, o sea, en ovario, en testículo, donde haya progesterona, testosterona, estradiol. ¿Por qué? Porque los precursores de estas hormonas esteroideas son justamente lípidos, ¿sí? En algunas ocasiones, el retículo endoplásmico rugoso y el liso se conectan, pero acuérdense que funcionalmente son distintos. En la microscopía electrónica de transmisión, como lo anticipamos, se ven que en un corte transversal
estos túbulos del retículo endoplásmico liso son más bien redondeados. ¿Sí? Otra vez vemos la doble membrana que está delimitando el núcleo. Entonces, hay zonas de transición entre el retículo rugoso y el liso. Acá se ven claramente ambas dos, ¿sí? Las dos organelas. ¿Y cómo haría yo para poder diferenciar a estos dos retículos? Obviamente, la gran diferencia morfológica, estuvimos remarcando hasta recién, son los ribosomas. También dijimos que se ve que son los ribosomas más electrondensos. Esto quiere decir que membranas del retículo endoplásmico rugoso serán más densas que vesículas o túbulos o las redes del retículo endoplásmico liso. ¿Cómo hago para separarlos? Bueno, voy a usar una técnica que es la de centrifugación en gradiente. ¿En qué consiste esta técnica? Lo primero que tengo que hacer es romper a la célula, o sea, voy a tener que romper esa membrana plasmática y los métodos para romperlo pueden ser físicos o químicos. Lo vamos a ver en el trabajo práctico de centrifugación muy claramente. Pero rompemos la membrana, entonces nos quedamos con todo su interior. Ese interior, que es citosol, con organelas, con citoesqueleto, o sea, todo el citoplasma, lo vamos a poner en un tubo de centrífuga, que es lo que está ahí esquematizado. Pero ese tubo de centrífuga previamente le habíamos agregado glucosa o sacarosa en este caso, en distintas concentraciones. Fíjense que se ve un gradiente de color celeste, lo que está diciendo que voy a poner una concentración de glucosa alta, por ejemplo 90% de, bueno, volví a decir glucosa es un azúcar, es sacarosa en realidad, 90% de sacarosa, luego voy a agregar 80% de sacarosa, 70, 60 y así sucesivamente. El color azul más oscuro está indicando que el gradiente de sacarosa es creciente, ¿sí? Mayor el porcentaje de sacarosa, más oscuro, menor el porcentaje de sacarosa, más clarito. Entonces, sobre ese gradiente preformado de sacarosa voy a verter el contenido citoplasmático, en el cual van a estar estas microsomas, soma cuerpo, micro del tamaño micrométrico. ¿Microsomas de qué? De los túbulos y cisternas del retículo rugoso y del retículo liso. Voy a ponerlo a centrifugar y la centrifugación es como si lo pusiera en un lavarropas, ¿sí? Entonces lo más pesado va a ir al fondo y lo más liviano va a quedar arriba. Y en este caso, como además tengo un gradiente de densidades preformado, lo más denso va a quedar abajo, como son los microsomas del RER, y lo más liviano va a quedar arriba, como son los microsomas del REL. De esta manera, luego puedo aislarla y puedo estudiar no solo la estructura, sino qué es lo que contienen adentro y su funcionamiento. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las funciones del retículo endoplasmático rugoso. Bueno, la primera es la síntesis de proteínas. Como habíamos dicho, las proteínas comienzan en los polirribosomas que se encuentran en el citoplasma, pero luego van a acercarse hacia la membrana del retículo endoplasmático, convirtiéndose entonces en retículo endoplasmático rugoso, porque va a estar asociado por las riboforinas a la membrana del RER. No solo va a continuar allí la síntesis de las proteínas, que van a ser proteínas de secreción, si están en el lumen o de las membranas, sino que va a suceder la primera glucosilación. Habíamos dicho que en el RER sucede la primera glucosilación y luego van a haber más modificaciones en Golgi. Estas proteínas normalmente deben transportarse por RER a Golgi, a las vesículas y a sus destinos finales. Pero a veces se acumulan sus productos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando la acumulación del producto es permanente y no hay degradación del mismo o transporte. Para eso vamos a entrar en las patologías del RER. Les voy a nombrar dos nada más. Una son enfermedades neurodegenerativas y otros son las pseudoacondroplasias. Vamos a ver a qué refiere ese nombre. Respecto a las enfermedades neurodegenerativas, ustedes conocen varias de ellas, seguramente escucharon los nombres como Alzheimer, Parkinson, Huntington, todas enfermedades neurodegenerativas
devastadoras, por cierto. ¿Y por qué neurodegenerativas? Porque van a estar implicadas las neuronas, que van a degenerar y muchas veces llegan a la apoptosis. Todas estas, las tres, se caracterizan justamente por la acumulación y la agregación de esas proteínas que se están sintetizando en el RER y que no se pliegan correctamente, o sea, proteínas mal plegadas. Aquí tienen que recordar que las proteínas tienen una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, una estructura secundaria, que ya es tridimensional, pero solo uniendo radicales que se encuentran cerca, y la terciaria, que es cuando ya la proteína puede ser, y ustedes conocen, globular, filamentosa, formando alfa hélices, beta plegada, etc. Cuando la proteína no está bien plegada, su funcionalidad puede estar modificada y podría llegar a ser no funcional, si implica su sitio activo en ella. Entonces, hay un componente que responde, digamos, a estas proteínas mal plegadas, que se llama UPR, por sus siglas en inglés, Unfolded Protein Response, que se activa en respuesta a la acumulación de proteínas que están desplegadas o mal plegadas dentro de la luz del retículo endoplásmico. Estas UPR se encargan de restaurar la función normal de la célula. ¿Y cómo lo hacen? Por tres mecanismos distintos. Deteniendo la traducción de esa proteína, degradando esa proteína que está mal plegada, o bien activando las vías de señalización que conduzcan a aumentar la producción de chaperonas involucradas en el plegamiento de estas proteínas. Entonces, si ese UPR no fuera capaz de resolver el estrés que se está generando en el retículo endoplásmico rugoso, así se llama cuando empieza a haber acumulación de proteínas mal plegadas, estrés de retículo. Entonces, si esta UPR, deteniendo la traducción, degradando las proteínas o activando chaperonas, no pudiera resolver el estrés, es posible entonces que se progrese la enfermedad y terminen estas neuronas en apoptosis, ¿sí? Entonces, si bien la respuesta inicial fue de tipo protectora, después termina siendo destructiva. La otra enfermedad es la pseudoacondrioplasia. ¿Y a qué responde esto? Esto ahora vamos a ver, esta microfotografía electrónica está mostrando una célula del cartílago. El cartílago es un tejido que a veces es molde para el hueso, otras veces no. Hay cartílago, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja, ¿sí? Eso es cartílago, queda siempre como cartílago. Muy bien, entonces, lo que se ve en esta microfotografía es que el retículo endoplásmico rugoso está muy desarrollado en estas células o en estos condrocitos, citocélula, condro porque es de cartílago. Y entonces esto pertenece a un paciente que tiene pseudoacondrioplasia. Plasia es crecimiento, aumento en el número de. Acá aumenta el número de vesículas y túbulos del RER, ¿sí? Esta enfermedad es de tipo hereditaria y lo que sucede es que afecta el desarrollo de los huesos. ¿Se acuerdan que les dije que algunos huesos se forman o se desarrollan a partir de un molde cartilaginoso? Y esto puede provocar el enanismo. Entonces, ¿cómo se forma? En realidad dijimos que es hereditaria y es por una mutación de una proteína que se llama COMP, que está en la matriz del cartílago y que es importante durante el proceso de osificación. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta microfotografía, ya la vimos antes, vamos a ver las funciones del retículo endoplásmico liso. Detoxifica. Acuérdense que va a estar altamente desarrollado, por ejemplo, en el hepatocito, donde uno detoxifica drogas y alcohol. Desfosforila y almacenamiento de la glucosa 6-fosfato, sintetiza lípidos y es reservorio de calcio. Esas son funciones del RER. Las vamos a ver otra vez. Síntesis de lípidos como fosfolípidos y colesterol, que son importantísimos para la síntesis de la estructura de las membranas.
Síntesis de derivados de lípidos. Habíamos nombrado las hormonas esteroideas, ¿sí? Tanto en la corteza de las glándulas adrenales como de las gónadas, ovario y testículo. Lipoproteínas, kilomecrones intestinales y ácidos biliares. Detoxificación por medio de reacciones de oxidación, conjugaciones y un sistema que se llama citocromo P450, que lo veremos cuando veamos mitocondria. Y el almacenamiento de iones calcio, particularmente en el músculo. Entonces, la función del retículo endoplásmico liso son todas las que dijimos anteriormente, pero recuerden que mayoritariamente dependerá del tipo celular cuál de estas funciones está más desarrollada. Entonces, en el hígado habíamos hecho la detoxificación de drogas y sustancias tóxicas, fármacos, carcinógenos, pesticidas, alcohol, les había nombrado antes, en la corteza suprarrenal o adrenal y en las gónadas la síntesis de los esteroides, en el intestino la de triglicéridos, ¿sí? Y en el músculo el almacenamiento de calcio. ¿Qué patologías están asociadas al retículo endoplásmico liso? Les voy a nombrar una, que es la que se llama patología del hígado graso. Esto es porque hay un exceso de lípidos en el organismo, por lo tanto el retículo endoplásmico liso no puede sintetizar lípidos. Está inhibida la función de síntesis y entonces las células estas se van a encaminar hacia la apoptosis, porque si mucho tiempo están no funcionales, van a morir por apoptosis. El hígado presenta, fíjense en esa fotografías macroscópicas, presenta una coloración amarilla debido a la acumulación de grasas en las células de los hepatocitos. La que se ve roja o medio color hierro es justamente porque un hígado normal tiene una alta concentración de sangre. Hay mucho flujo sanguíneo en el hígado. Por eso el color es rojo amarronado. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar ahora de los retículos, que ya vimos el rugoso y el liso y sus patologías, al siguiente sistema, que es el sistema de Golgi. Ahí tenemos un esquema del sistema de Golgi con las cisternas y las vesículas, y fíjense que en este caso es particular que se ve que tiene una zona cóncava y otra convexa, y estas tienen relación con el núcleo, ¿sí? Vamos a ver que su lugar o su localización es supranuclear. ¿Y dónde vimos que estaba muy desarrollado? Bueno, en las células que sean células secretoras, porque estas vesículas que se generan en Golgi ya van a tener las proteínas modificadas para la secreción, que podía ser constitutiva o regulada. ¿Cómo está formado Golgi? ¿Por cuántas cisternas? Bueno, desde 4 o 6 hasta 60 sacos o cisternas que están apiladas y que forman estas zonas cis o inmadura, medial o media y trans o madura. ¿Y cómo se mantienen esta forma y unidas entre sí? Bueno, hay algunas proteínas como la GM130 y la GRASP65 que forman homodímeros que ayudan a organizar estos sacos de membrana o estas cisternas apiladas. Estas proteínas se llaman linkers porque enganchan justamente a las cisternas y lo que quiero que piensen es que cuando vemos bien esta forma que tiene Golgi, cuando observamos una célula que está en la interfase. Sin embargo, cuando una célula sale de interfase para entrar a mitosis, van a suceder una serie de cambios, también lo vamos a ver más adelante cuando veamos mitosis, pero ustedes recordarán de Biología 1 que los primeros cambios que se observan es, por ejemplo, que uno dice desaparece la envoltura nuclear y dejo de ver el retículo endoplasmático rugoso, el liso, Golgi. Todo eso pareciera que desaparece. No, no es que desaparece. Lo que sucede es que estas estructuras son fosforiladas por los complejos ciclinas quinasas que regulan el ciclo celular. Estos complejos ciclina quinasa entonces fosforilan a estas membranas y provocan el desensamblaje de las mismas. Entonces todo llega a estar en vesículas, vesiculizado. Por lo tanto, en microscopía óptica no vemos más
envolturas nucleares, y si hubiéramos coloreado algunas de estas organelas tampoco las vemos, parecieran desaparecidas, pero es que están todas desensambladas, conformando vesículas. Cuando termina la mitosis y se entra nuevamente en interfase, va a haber una fusión de estas membranas, de estas vesículas, para volver a formar las cisternas y los túbulos. Entonces, para ver la microscopía electrónica de transmisión, se ve bien ahí los sáculos que están en forma cóncava y convexa, apilados entre sí, y sobre la derecha una criafractura, como habíamos comentado anteriormente. En la próxima se ve una imagen de fluorescencia. Estas son células de riñón. Bueno, es una línea celular de riñón de mono que se llama CO7. Y acá, como fluorescentes, se usaron tres sustancias. Una sustancia azul, que se llama DAPI, que se intercala entre la adenina y la timina en el ADN. Entonces, todo lo que veo azul es el núcleo. Uno, que es roja, que es rodamina, que lo que marca en este caso, o está marcando, es a los filamentos de actina, que puede ser que estén formando filamentos, que son como esos bastones, como puede ser que no lo vean como filamento porque es la proteína globular de actina. Así que en rojo el citoesqueleto, la parte de actina, en azul el ADN. Y lo que nos importa hoy es que en verde tenemos marcada las cisternas y vesículas que pertenecen a Golgi. Y fíjense que en general está alrededor del núcleo y sobre el núcleo. Se dice que es peri y supranuclear. Esa es la localización, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de Golgi? Bueno, la maduración de las glucoproteínas que vienen desde el retículo. Acuérdense que la primera glucosilación pasó allí. Secretar, almacenar, transportar y transferir estas glucoproteínas a vesículas. Esa secreción es entonces el producto que viene del RER, se completa en las distintas cisternas de Golgi, que van pasando cosas distintas en esas cisternas, pero se van agregando restos glucídicos o azúcares. Se llegan estos a los gránulos de secreción o vesículas, allí se almacenan hasta que tengan que ser secretadas al exterior. Recuerden que si es constitutivo, la secreción va a ser constante. Si es regulado, necesita una señal. Entonces se acumulan hasta que llegue la señal para ser liberados. ¿Qué otras funciones tiene? Formación de membranas, tanto la plasmática, los retículos, como la envoltura nuclear y la pared celular. La pared celular, sí, vegetal. Además, interviene en la formación de lisosomas y de peroxisomas. Entonces aquí lo vemos, justamente las tres caras que tiene Golgi: cis, inmadura o formadora, trans, secretora o madura, y entre ambas la medial, ¿sí? Ya hablamos de las proteínas que mantienen esta estructura. Sobre la izquierda una microfotografía electrónica de transmisión, que acá ya podemos ver todas las endomembranas que fuimos nombrando. Se ve el retículo endoplásmico rugoso, se ven sus cisternas como con puntitos alrededor, que son los ribosomas, se ve el retículo endoplásmico liso y Golgi con las vesículas que van a conformar las cisternas cis, medial y trans, o sea, todo el complejo de Golgi, ¿sí? En la última fotografía, que hay fluorescencia, fíjense nuevamente que el Golgi es supranuclear, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo sé que hay una zona cis, una medial y una trans? ¿Por qué digo que hay tres zonas distintas? En realidad, morfológicamente no le veo diferencia, pero funcionalmente sí, porque vamos a ver que las proteínas que entran del RER en el cis van a sufrir algunas modificaciones, luego otras en la parte medial y luego otras en la parte trans. O sea que esta estratificación de cis a trans es química. Lo que se ve en estas microfotografías electrónicas es justamente un pasaje. Esto está tratado con ácido fosfatasa ácida. Se ve, si yo marco fosfatasa ácida, la veo claramente primero en la parte cis de Golgi. Y después voy viendo que pasa a trans hasta que llegue a la parte medial, ¿sí?
se ve todo el proceso de una a otra. La última de todas es donde no está coloreado, ¿sí? Entonces, aquí se ve el tránsito de las proteínas desde el RER a Golgi y en Golgi mediante vesículas, que es lo que va sucediendo. Acuérdense, cara cis es la cara convexa, luego tengo maduración, hasta llegar a la cara trans. Y siempre esto va a suceder por brotación y fusión de las membranas. Entonces, el complejo de Golgi crece por su cara convexa o cis, que recibe las vesículas del retículo endoplásmico rugoso. Esa membrana es incorporada, va desplazándose poco a poco a la cara convexa, de la cual van a terminar brotando las vacuolas y los gránulos de secreción. Acá lo vemos nuevamente con flechas que van indicando en colorado las vesículas que van del RER hacia Golgi y en azul aquellas vesículas que van a volver desde Golgi hacia el RER. Entonces no es que siempre del retículo voy a Golgi y de Golgi voy hacia las vesículas que van a secretar. No, porque vamos a ver que en el retículo endoplásmico rugoso yo voy a necesitar, como habíamos visto antes, por ejemplo, que las proteínas deben plegarse de la manera correcta, debo tener entonces enzimas que estén siempre en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, si bien se comienzan a sintetizar y a glucosilar en el RER, por default van a ir a Golgi, pero luego que estén finalizadas van a volver al RER, porque es donde tienen que actuar, es donde actúan, ¿sí? Hay algunas binding proteins que son específicas también del RER que van a pasar por Golgi pero van a volver al RER. Muy bien. Entonces, ese es este es un modelo de maduración desde el RER hacia el Golgi o de transporte de vesículas. Ambas cosas suceden. Y en la foto de abajo, o en el esquema, mejor dicho, de abajo, lo que vemos es que todo este proceso de formación de vesículas, maduración de las cisternas, ¿sí?, es un proceso continuo, pero que está llevado no de forma desordenada, sino de forma ordenada, porque quienes permiten este transporte de vesículas y de cisternas es justamente una parte del citoesqueleto, que en este caso son los microtúbulos. Entonces lo que se ve en el diagrama de abajo como redes azules son justamente los dominios del citoesqueleto, ¿sí?, que pertenecen a los microtúbulos. Hay un video que me gustaría que lo vean porque muestra muy bien cómo una vesícula va pasando a conformar a otra, ¿sí? Y les decía que a nivel morfológico no veo diferencias entre las cisternas, pero lo que sí veo es que funcionalmente, lo que puedo estudiar es que funcionalmente en esas cisternas pasan cosas diferentes. Sobre el esquema de la izquierda tienen los nombres donde dice que, por ejemplo, en el cis Golgi hay fosforilación y glucosilaciones, ¿sí? Después se agregan manosas, etc. Sobre la derecha lo tienen con esquemas. Esto lo vamos a ver bien la clase que viene. Y entonces vamos a ver patologías de Golgi. Recuerden que en Golgi algo importantísimo entonces es que se están formando o terminando de conformar las proteínas para ser secretadas o para ir hacia los lisosomas, ¿sí? Eso va a tener señales distintas, una para que vaya a la vesícula secretoria y sea exocitada y otra que quede en el citoplasma como enzimas o proteínas. Todas las enzimas son proteínas dentro de los lisosomas, que son las hidrolasas ácidas. ¿Qué pasa, decíamos, si el procesamiento de estas glucoproteínas tiene alguna alteración o si se acumulan en alguna de estas partes de Golgi y no continúan su camino? Entonces sobrevienen enfermedades lisosomales. ¿A qué se deben? Bueno, a disfunción de alguna enzima en esos lisosomas, a la liberación incontrolada en el citosol de esas enzimas o al almacenamiento de esas enzimas, que no deberían suceder. Las primeras enfermedades que están en azul se llaman Tay-Sachs, Gaucher, Niemann-Pick, Krabbe y Fabry.
Todas esas tienen que ver con productos intermedios que se acumulan y que son en realidad esfingomielinas. Si recuerdan la clase de membrana, van a recordar un fosfolípido que es la esfingomielina. Todas estas enfermedades lo que tienen que ver es que tienen una alteración o un defecto enzimático que de alguna manera compromete a la esfingomielina. Y de esta manera está comprometiendo al sistema nervioso. ¿Sí? La esfingomielina está en altas concentraciones en el tejido nervioso. Bueno, esta microfotografía entonces es para mostrar esa zona de transición entre el retículo endoplásmico rugoso y Golgi, y esas vesículas que van del RER a Golgi tienen que tener alguna característica que diga vaya hacia Golgi por default, porque dijimos que iban a haber algunas otras que van a estar volviendo de Golgi hacia el RER. Entonces, ¿cómo discrimino si es la vesícula que del RER va a Golgi o de Golgi tiene que volver al RER? Bueno, esto es porque van a estar recubiertas por algunas proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que recubren a estas vesículas que son transportadas del RER a Golgi y de Golgi hacia la membrana plasmática? Bueno, estas se llaman clatrina, COP1 y COP2. Estos recubrimientos proteicos, ¿por qué se llaman COP1? En inglés de coating protein, ¿sí? CO de coating o de saco, de recubrir, P de proteína. Y hay un tipo 1 y tipo 2. Las COP2, fíjense, están en rojo, son las que van a recubrir las vesículas que van en sentido anterógrado, o sea, del RER al Golgi. Y las que están en azul son las que vuelven de Golgi hacia el RER, o sea, sentido retrógrado. ¿Sí? Todas estas vesículas, habíamos dicho, que van a y estas cisternas van a estar siempre muy organizadas y ordenadas en el citoplasma porque van a ir sobre los microtúbulos por medio de proteínas motoras. Ahí están en rojo, se ven unas proteínas motoras, parece como si fuera dos cerezas, ¿sí? Y el microtúbulo en verde. En el esquema de abajo no solo se ve la COP2 en rojo y la COP1 en azul, sino que además vemos que entre el trans-Golgi y la membrana plasmática, en ese caso, quien va a recubrir las vesículas es otra proteína que es la clatrina, está en verde. Entonces acá se ve bien, se ven las cisternas que tienen proteínas. Lo que está mostrando en este esquema además es que no solo el recubrimiento tiene que ser diferente para clasificar hacia dónde va esa vesícula, sino que lo que lleve adentro tiene que ser proteína cuyo destino sea el correcto. Entonces, en el caso de las proteínas que van a ir desde el retículo endoplásmico rugoso hacia Golgi, las señales son dos. Una es KDEL y otra es KXX, ¿sí? Porque la K es la lisina. Cada una de estas letras está determinando o representando a un aminoácido. La K es lisina, la L es leucina, la D es asparragina, etc. Entonces, dependiendo cuáles son esa secuencia señal que tenga la proteína, que se acuerdan al principio de la clase le dije que podían estar en el extremo amino o carboxilo, bueno, en el caso de las proteínas que van a estar en el RER, está en el extremo amino. Cuando esta señal es KDEL o KXX, estas señales son proteínas que van a ser o de membrana del retículo o del lumen del retículo, ¿sí? Así que no solo vamos a tener señales por afuera de las vesículas, sino también específicas de las proteínas. Ahora vamos a ver un cuadro en el cual vemos, por ejemplo, fíjense, les marqué en azul aquellas vesículas que van a estar recubiertas por COP1. ¿Cuáles eran? Acuérdense las que van de Golgi
hacia el RER, las del retrógrado, ¿sí? Cuando venían desde Golgi y volvían al RER. Podían ser que estuvieran en el lumen, o sea, de secreción, o que estuvieran incorporadas a la membrana. Y entonces ahí están las dos secuencias señal, la KDEL o lisina XX, ¿sí? Muy bien. Otro ejemplo, habíamos dicho la COP2, ¿de dónde iba? Desde el retículo hacia Golgi, ¿sí? Otro ejemplo, las que están recubiertas por clatrina. Y habíamos dicho que son aquellas que vayan desde Golgi, desde el trans-Golgi, hacia la membrana plasmática o hacia el endosoma tardío. Todas esas van a estar recubiertas por clatrina, por eso las pusimos en verde. A ver, como resumen entonces de este tránsito vesicular, del RER a Golgi es COP2, de Golgi al RER y entre las vesículas de Golgi es COP1, de Golgi a lisosomas o de Golgi a la superficie celular o de la superficie celular al endosoma, todo eso es por clatrina. ¿Y qué es la clatrina? ¿Y qué son las COP1 y las COP2? Bueno, son proteínas que están formando estas cubiertas a las vesículas. Vamos a ver cómo es que realmente actúan estas proteínas. En este caso voy a hablar nada más que de la clatrina, ¿sí? Entonces, acá les presento a la clatrina. Fíjense, es una molécula, se llama triskeliones, esa es la estructura 3D. Hay un video, dos videos en realidad para que vean. Están formadas por 3 cadenas pesadas y 3 cadenas livianas o ligeras. Se ve en el esquema de abajo, en rojo las cadenas pesadas, en celeste las cadenas livianas. Y estas estructuras tridimensionales se pueden ensamblar gracias a una chaperona que es la HSP70. ¿Y qué forman? Forman como domos geodésicos. ¿Cómo es esto para que se entienda mejor? Porque ahí lo que se ve es como una esfera toda recubierta. Eso ya es la vesícula con el recubrimiento, que ahí ven en el esquema cómo se va conformando. Pero tenemos que ver cómo es que brota esta vesícula. Entonces, en el esquema de abajo se ve una evaginación de la membrana, ¿sí? Que está siendo cubierta por estos triskeliones, que son resultado específico del enganche de estos triskeliones de clatrina. ¿A dónde? A la membrana que está brotando, a la que va a formar la vesícula. ¿Y cómo se engancha? Bueno, fíjense, ya habíamos visto en rojo es la clatrina, en este caso va a tener una adaptina, otra proteína que la va a enganchar al receptor integral de la membrana de la vesícula que se está formando, ¿sí? En este caso, este esquema está mostrando una vesícula que va a formar un lisosoma. Entonces, ese receptor es un receptor de manosa 6-fosfato. Lo verde es el receptor, es la proteína integral de esa membrana, que está enganchándose o que engancha a un ligando. ¿Cuál es el ligando? Una proteína, que es la manosa 6-fosfato. Esa es característica. Cuando yo tengo una manosa 6-fosfatada, me está diciendo que esa proteína va a formar parte de los lisosomas. Ya lo veremos. Muy bien, por ahora lo que quiero ver es que está brotando una vesícula y entonces mientras está brotando se está formando este recubrimiento, este domo geodésico. Arriba en la microfotografía electrónica de barrido se ven todas estas canastas, ¿sí? Acá en la microfotografía electrónica de transmisión se ve bien la evaginación, cómo se está formando esa vesícula, bien electrondensa porque tiene un montón de proteína recubriéndola, que es la clatrina, pero en la zona del cuello, digamos, donde se va a terminar estrangulando la vesícula, se ve justamente todavía más electrondenso. Y eso es porque hay otras proteínas, que es la dinamina GTP. Esta es una proteína que con gasto energético logra justamente escindir la vesícula del compartimiento donor. Entonces, lo vemos de otra manera. Ahí tenemos en amarillo la membrana de alguna estructura, ¿sí? Las proteínas transportadoras, las proteínas adaptadoras y la clatrina. Y en los de más abajo vemos la dinamina
que por acción con gasto de energía va a estar separando la vesícula de la membrana y luego la clatrina que va a estar formando toda esta cubierta para estabilizar a la vesícula. Entonces, estos son los mecanismos moleculares que están involucrados en la endocitosis mediada por clatrina. Piense que cada vez que entra algo a la célula o cuando un endosoma o una vesícula va a salir, tiene que pasar esto, tiene que haber una brotación de las vesículas, hay proteínas que son adaptadoras, ¿sí? Se ensambla esta canasta de clatrina, la dinamina corta la vesícula para que sea liberada, pero después cuando esta vesícula tiene que unirse a su membrana receptora al lugar de destino, va a tener que desensamblar toda esta cubierta para que la membrana de la vesícula se pueda fundir y fusionar con la membrana del receptor, del lugar de destino. Por ejemplo, si es una vesícula secretora de la membrana celular. Esto es lo mismo de otro libro, esto es del Molecular Biology of the Cell. Esta es una microfotografía electrónica de transmisión donde muestra justamente muchas fositas, son estas invaginaciones recubiertas de clatrina. Esto está sucediendo en el ovocito, ¿sí? Que es una célula que está en el ovario, y lo que se ve en esta última fotografía es justamente la secuencia de formación de las vesículas cubiertas por la clatrina desde la membrana plasmática del ovocito. Lo primero entonces se ve la membrana plasmática y se ve con una flecha amarilla. Hay receptores para la clatrina, ¿sí? Se va invaginando esta membrana, se van agregando receptores que se unen al ligando, se cinde por la dinamina la vesícula y finalmente me queda la vesícula cubierta de clatrina. Adentro lleva el cargo, que también es electrón denso, y afuera toda la canasta de clatrina. Bueno, en la próxima clase lo que vamos a ver son los procesos moleculares que vimos hoy.